Sí, todavía cuando me vine, ahorita estaban, en la mañana estaban llorando, muy contentos, muy agradecidos. Dije, no, ¿qué crees? Agradecen a Dios que se sucedió. Ojalá y alguien despierte entre ellos, alguien sea salvo y solo Dios sabe los propósitos que tiene a veces con la gente, ¿no? A veces uno piensa, digo, pues el Señor como que no me está usando, pero uno no sabe, hermano. Uno no sabe. Bueno, vamos a orar, a leer, perdón, 9, voy a leer del 9, más o menos tengo aquí hasta el 13 por ahí. ¿Ya lo tienen, no? Amén. Mateo 9, versículo 9, ¿me siguen ahí con su mirada? ¿Ya lo tienen? Amén. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Fíjense que Mateo era publicano, era quien recolectaba los impuestos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. Déjenme orar. Dentro de Dios le pido que perdone mis pecados, Señor, no me use en esta tarde. Le pido que bendiga su palabra, que nos hable a través de ella, y se lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ese es un pasaje bastante predicado, bastante enseñado. Y vemos en este pasaje, hermano, que ciertamente Dios les había mandado hacer sacrificios, hacer holocaustos, hacer ofrendas, diversas ofrendas y rituales y todo lo que ustedes quieran. Y los fariseos creían que ellos eran superiores siempre porque ellos tenían conocimiento de la palabra del Señor. Ellos creían que por tener conocimiento de la palabra del Señor, pues ya no debían de juntarse o siquiera tener contacto con gente que no sabía, gente pecadora, porque alguien que no entendía la ley, hermano, era considerado un pecador. Inclusive si tú ves en Gálatas 2:15 por ahí, o 2:16, 2:15, Pablo le dice a Pedro, nosotros no pecadores, en el sentido de que ellos conocían la ley, ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo, ellos sabían lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. En cambio, una persona que no conocía la ley, pues hacía cosas que no entendía y por eso era considerado pecador. Eso no, Pablo no está diciendo que él no era pecador, sino que había gente que pecaban porque no sabían, ¿verdad? Ahora en este caso, aquí vemos estos hombres, fariseos, dice la Biblia, y hermano, ellos tenían la idea que el hacer un sacrificio, llevar ofrendas, con eso ya cumplían, ¿verdad? Con todo. Y el Señor les dice, ve, dice, y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora ciertamente el Señor les pidió sacrificios. Eso no está diciendo que no deberían de hacer sacrificios. Pero lo que le estaba diciendo el Señor es que si vas a hacer un sacrificio, asegúrate que vaya con misericordia. ¿Tú estás conmigo, hermano? Es como decir, si tú vas a ir a la iglesia, estás haciendo un sacrificio de ir a la iglesia, pues asegúrate que vayas y lo hagas con misericordia, que entiendas el punto a lo que va, o a qué vas. ¿Sí están conmigo, hermano?
Si quieren escribir, le puse el tema, sacrificio, pero con misericordia, se llama. Hermano, ahora, ¿cómo nos puede aplicar a nosotros estas enseñanzas del Señor Jesucristo? En mucho, ¿verdad? A veces no se trata no solo de venir, no solo se trata de aprender la palabra de Dios, de guardar, de memorizarla, pero sino también practicarla, y de entender, hermano, que sobre todo hay amor, ¿verdad? Tampoco sin irse a otro extremo, que es lo que quiero enseñar más adelante. Para los fariseos primero estaban las reglas, ¿verdad? Primero las reglas, no les importaba, eran, ¿cómo les dicen algunos cristianos? Legalistas, muy legalistas, que tú eres muy legalista. Y hermano, a veces uno tiene que ser legalista, pero no necesariamente todo el tiempo. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Los fariseos primero estaban las reglas, que otros, según ellos, aunque era pura pretensión, era una farsa que ellos traían. Ellos realmente nunca cumplían con los requisitos. ¿Sí están conmigo, man? ¿Por qué les decían fariseos? Porque ese término se usa hasta ahorita mucho. El término es de una secta que decían fariseos, pero eran el tipo de personas que tenían mucho conocimiento de la palabra del Señor y la imponían sobre los demás, pero ellos no la llevaban a cabo. ¿Sí están conmigo? Ellos pasaban imponiendo las reglas sobre los demás. Ellos nomás estaban mirando a ver quién rompía las reglas. Rompió las reglas. Y si alguno rompía las reglas, era uno de ellos. Si tú lees Mateo, que es Mateo 23, creo, allí es el capítulo de los hipócritas. Y vas a encontrar esa palabra hipócrita, no sé cuál es, Mateo 23, ¿verdad? Hermano, casi nadie quiere predicar de ese capítulo. Yo creo que deberíamos de predicar mucho de eso, hermano. Porque, ¿sabes? Yo siempre he dicho que el cáncer de la iglesia es la hipocresía. Si tú examinas, hermano, los problemas que tenemos es porque somos hipócritas. Esa es la verdad. Y entonces, bueno, hermanos, que todos somos pecadores, ¿no es así? Todos quebramos la ley. Bueno, todos somos hipócritas. Una vez fuimos a visitar a un fulano con pastor y dijo, yo no voy a ir porque está lleno de hipócritas. Le dijo, hermano, nomás falta usted. Así le dijo. Pues, para mí, mi pastor me dice eso a mí, hermano. Olvídate. En ese tiempo yo apenas tenía como 1 año. No nos volvemos a ver, pastor. Para mí usted no me dice hipócrita. Mi cara. ¿Sí está conmigo, hermano? La verdad yo no tengo valor de llamarles a algunos de ustedes hipócritas en tu cara. Te los puedo predicar, pero no es lo mismo predicar que ir y decirte directamente en tu cara hipócrita. No, sin embargo, el Señor se los decía. Si tienes que leer el capítulo 23 de Mateo, vamos a llegar a estudiarlo ahorita que estamos estudiando esto. Pero, hermano, el hipócrita o el fariseo era aquel que nomás estaba viendo la paja en el ojo ajeno. Eso es lo que significa. Está viendo los defectos y los problemas de los demás, pero no se mira a sí mismo. Así es. Ese era el problema. Aquí estamos viendo estos fariseos que no iban a escuchar. Ellos pretendían que iban a escuchar al Señor. Muchas veces se acercaban a él para ver qué era lo que estaba enseñando, pero no se acercaban para ver qué realmente estaba enseñando, sino para criticarlo. Aquí estamos viendo lo que están haciendo aquí estos fariseos, de manera criticar al Señor, decirle, ¿por qué te juntas? Si tú eres tan santo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres yo, ¿por qué te juntas con este tipo de personas?
Por eso el Señor dijo, es que yo no he venido a salvar a los perfectos, yo he venido a salvar a los pecadores. O sea, por no decirles también a ellos, porque tú eres también uno de ellos. Y tan solo el hecho de que ya van y vienen, lo critican, ahí ya perdieron. Quiero que vean un pasaje, hermano, para que vean hasta dónde llegaban con sus cosas. Vamos a ver varios ejemplos. No sé si vamos a terminar porque este asunto es grande. Vean Lucas 6.1. Lucas 6.1. Mateo, Marcos y qué? Y Lucas. Lucas. $6.1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Lucas 6.1, ¿ya está ahí? Aconteció, dice, en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Quiero que noten primero que dice, aconteció que en un día de ¿qué, man? De reposo. De reposo. Ahora, si tú sabes que es un día de reposo, hermano, de acuerdo a la ley, de acuerdo a Éxodo 20, es uno de los mandamientos más fuertes, podría yo decir que el Señor les dio, en el que no había mucha flexibilidad ahí. O ibas si ibas al servicio, si ibas a la iglesia, sí o sí. Ahí no era que, bueno, hoy no puedo, ahí no, pues que estoy ocupado, es que tengo una cita, es que no, era sí o sí. Era una ley. Cuando hablamos de la ley, ¿ustedes saben qué es ley? ¿Ustedes entienden qué es ley? Era un mandamiento. O tienes que ir, es como mi esposa, hace algunos meses para atrás, la llamaron para hacer jury duty. Es una ley que tú tienes, una vez que tú te haces ciudadano, tienes que comply, tienes que, no sé cómo se dice comply, pero se dice cumplir, tienes que hacerlo. Y le dije, no te estés haciendo tonta, es mejor que les llames y les dices, no, mi inglés no es muy bueno, pero le dijeron, no es excusa. Pues no fue. Y la hubieran podido multar, inclusive meterla a la cárcel por criminal, porque es crimen, es un crimen. Pues la volvieron a llamar, no más que el doctor ahora le dio una carta diciéndole que su mamá estaba enferma y que no podía ella asistir. Entonces les mandó la carta y le perdonaron. Pero una ley, hermano, la Biblia era una ley, se tenía que hacer. Nosotros vemos las leyes como nos peinamos con las leyes, hermano. Por eso a veces Dios no nos bendice, déjame decirte, porque no las vemos así muy serio que digamos. Pero si nosotros vemos la ley de Dios de corazón y entendemos, el Señor nos bendice. Amén. Sí, de verdad. Entonces, ahora, tampoco lo podemos hacer muy legalista que digamos. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, tú tienes que venir el domingo al servicio porque el Señor lo dijo. Pero te pasa algo, está alguien enfermo en tu casa. Ahora, entonces, bueno, pues, o llevo a este muchacho al hospital, o a tu esposo, que sea, o voy al servicio. ¿Qué harías tú? ¿Verdad? Bueno, pues tengo que llevar a mi hijo al hospital, no se va, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando aquí en este pasaje. Aquí estos hombres tenían hambre, estaban llevando el evangelio, no había gente que les diera, ellos tenían que comer donde encontraran. Pero, bueno, vamos a leerlo, hermano. Dice, aconteció, dice que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, ¿y qué dice, hermano? Comían. Y comían, restregándolas con las manos,
Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es, qué, hermano? Lícito. Que es lícito, legal, ¿verdad? Hacerlo, dice, porque no es lícito hacer en los días De reposo. de reposo. Dice el 3, respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, dice, luego les da un ejemplo, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Dice, cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, dice, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, porque venía huyendo, lo querían matar, ¿verdad? Y acuérdate que ellos sabían que David era el verdadero rey, no Saúl. Por eso estaba usando a este ejemplo, estaba usando a David. Y luego dice el 5, y les decía, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Es decir, está diciendo, yo soy Dios, en otras palabras. ¿Sí están conmigo? Amén. Iba a leer hasta el 6, dice, aconteció uno ya hasta ahí iba llegando, No iba a... dice, aconteció también otro día, dice, reposo, que él entró a la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué dice, hermano, acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, dice, levantándose, puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Amén. ¿Salvar la vida o quitar la vida? O sea, dice, a ver, tú dime, ¿lo dejo que se muera? ¿Le salvo la vida? ¿O lo dejo que se muera? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que se muera o que lo salve? ¿Qué no es pecado? ¿Que lo deje que se muera o que lo salve? O sea, sabemos que era el día de reposo, hermano, pero este hombre necesitaba ser curado. ¿Y qué iban a hacer ellos? Pues, no podían hacer mucho. Entonces, al 10 dice, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, se enojaron, hermano. Y hablaban entre sí, qué podrían hacer contra Jesús. O sea que ya estaban aquí planeando matarlo. Acuérdate que todo lo que él hacía, todos los milagros, todas esas cosas que hacía, y si las hacían en día de reposo, ellos se enojaban. ¿Están conmigo, hermano? Quiero mencionar algo, porque a veces, hermano, cuando hablamos de tener misericordia, a veces la gente se va de un extremo al otro. Hay dos cosas. A veces el fariseo se va a los extremos, se hace legalista. Y a veces algunos se van al otro lado, se van al libertinaje o se van a hacer, eso decimos liberalismo. No podemos irnos de un extremo al otro. Tenemos que entender que el hecho de que a veces tenemos que tener compasión, eso no significa que nos vamos a ir al otro lado. ¿Sí están conmigo, ¿no? Amén. Y voy a dar tal vez algunos ejemplos de eso, porque tenemos que entender qué realmente significa misericordia. Amén. Ser misericordioso, hermano, tampoco significa ser mundano. Cuando el Señor iba y se juntaba con los publicanos y pecadores, en la Biblia tú ves que Él no pecaba con ellos. Él les enseñaba, pero jamás iba con ellos a pecar con ellos. ¿Están conmigo?
Hay gente que se va de un extremo a otro, como les dije. Cristo se acercaba a los pecadores, pero no practicaba el pecado con ellos. Había un pastor que lo agarraron todo drogado, desnudo y borracho en Las Vegas, ¿verdad? Y para colmo, ese era un fariseo de fariseos. Hicieron un drama tremendo, salieron online, salieron en internet, en la televisión y por todos lados. Hubo una matanza de homosexuales allá en Miami, y estos se pusieron a hablar y hablar que ojalá que se hubieran muerto todos los homosexuales y que, hermano, mira, ciertamente no debemos estar de acuerdo con el pecado, pero Cristo nos mandó a salvarlos, no matarlos. Amén. ¿Qué están conmigo? Darles el evangelio. Amén, así es. Dicen que esos no pueden ser salvos, que son homosexuales. No, hermano, el único pecado que Dios no perdona es el de incredulidad. Dice la Biblia, todo pecado será perdonado a los hombres, todo pecado, menos el de ser incrédulo. A veces gente me predica, ¿tú crees que un homosexual puede ser? Claro que puede ser salvo. Amén. Un adúltero también, un asesino también. Amén. ¿Y qué tal si mata 6 millones? También puede ser salvo. El Señor no pone límite, dice, todo pecado será perdonado a los hombres. El único pecado que no perdona es aquel en el que tú te has de acuerdo. Uno creer en Cristo. Mira, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que piensa que ellos están bien y Dios está mal. Imagínate, le voy a poner un ejemplo, me uso de ejemplo yo. Si yo soy ratero, quiero que tú me juzgues, ¿ok? Si yo soy ratero y yo digo que está bien, que Dios está mal, ¿quién está mal? ¿Está mal Dios o estoy mal yo? Usted. No, pero si yo digo que yo estoy bien y Dios está mal. ¿Están conmigo, man? Pues hay gente que defiende su pecado. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. En otras palabras, hermano, con Dios no podemos, Él es Dios. Él es el estándar. ¿Qué pecado tienes tú? Lo único que tienes que hacer es aceptar que estás mal y sabes que Dios te va a bendecir. Si tú no aceptas que estás mal, Dios no te puede bendecir. Esa es la realidad. Pues fulano que estaba en Las Vegas, lo encontraron desnudo, después de estar tirándole a los homosexuales y echándonos todo el mundo en contra, porque hermano, yo puedo decir muchas cosas aquí de la gente de allá de afuera, que si un día me encontraran, olvídate, son capaces de venirnos aquí a hacernos un show. ¿Van a estar conmigo, hermano? Pero no significa que no vamos a predicar contra el pecado, pero tenemos que predicar con verdad. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Y estaban diciendo que no pueden ser salvos y que y que el otro y que sabe qué. Bueno, ándate, que lo encuentran todo drogado, desnudo, borracho, allá con prostitutas. Después de estar gritando los 4 vientos, tirando a los homosexuales, ya lo encuentran y ahora todos los malos de la película somos todos nosotros, todos los bautistas fundamentales independientes, por culpa de fulano, por un fariseo que ni siquiera era capaz de cubrir lo mínimo en su vida, hermano. Tú ves que los pastores somos muy santos, perfectos, hermano, todos somos pecadores, tenemos cosas también. Pero si, mira, yo digo esto, si un pastor, un líder espiritual no es capaz de cubrirse de lo mínimo, no es capaz hay pastores que toman, que fuman, que, hermano, y lo hacen escondidas, andan en adulterio, andan haciendo estas cosas, hermano, si tú como pastor, como siervo de Dios, no puedes hacer lo mínimo, tú no deberías estar haciendo eso. No deberías estar en el ministerio. ¿Estás conmigo, hermano? Eso no es el hecho de que uno sea pastor. Es que es un ángel de Dios. Si fuera ángel no estaba aquí. Si estoy aquí con ustedes porque soy pecador, hermano. ¿Quién está conmigo?
Si tú crees que yo soy perfecto, tú no me mires a mí de esta manera, hermano. Soy pecador también como tú. Pero una cosa sé, es que acepto que soy pecador. Y otra cosa sé es que si le quiero servir a Dios, le tengo que servir en lo mejor que yo pueda. ¿No? Y bueno, les digo, mundano, fariseo, y luego encuentras unos que se van de un extremo al otro. Entonces dicen, es que hay que tener misericordia. Una vez nos dimos un agarre con un hermano, éramos maestros de escuela dominical. Yo les decía, no los andes llevando al ¿cómo le llaman? Al bowling. O sea, al bowling. Ahora los voy a probar a ver qué tan espirituales están. ¿Por qué yo no llevaría a un chamaco al bowling? Porque ahí toman, fuman. Porque toman y fuman, ¿y qué más? Pues ahí se ve de todo. Hacen drogas. Yo, cuando estuve chamaco, yo iba al bowling, yo llegué a ir con gente que hacía droga, fumaba marihuana, hacían cocaína, estaban borrachos ahí. Ahí agarraban las mujeres y se iban a fornicar, se iban a adulterar. Yo era supervisor de una fábrica de plásticos y yo me iba con ellos y yo sabía quién le andaba poniendo el cuerno a quién. ¿De dónde? Es que el bowling es bien sano, hermano. En el bowling no pasa nada. Los chamacos se están viendo, hermano. Pero hay gente que dice, no, hermano, es que tiene que tener misericordia. No, eso no es misericordia. Tenemos que tener sexo, tenemos que tener, ¿cómo se dice? Discernimiento, hermano, espiritual. Debemos de entender qué nos conviene y qué nos conviene, y más para otros, porque dice la Biblia que si yo enseño mal, así dice que seré llamado pequeñito allá en el reino. Si yo enseño a un pequeñito mal, yo seré llamado pequeñito en el reino de los cielos. Tú como padre, ¿verdad? Tienes que tener discernimiento. ¿Cómo debes de tener misericordia con ellos? El hecho de que a veces se porten mal y dicen, bueno, le voy a dar quebrada, le voy a regalar esto. Bueno, yo no sé si realmente lo merezco el chamaco, ¿verdad? A veces no necesariamente darle las cosas, eso los va a beneficiar. A veces los echa a perder más. Amén, así es. Llevan la misericordia al libertinaje, como esto del ejemplo que te di del bowling, el cine, el baile, un sinfín de cosas. Misericordia es guiar, aconsejar correctamente, dar una buena dirección, hacerlo pero con convicción, con que uno lo esté practicando, hermano. ¿Están conmigo? Si yo voy a decirle a alguien algo, lo voy a guiar, mejor que yo también lo esté haciendo. Yo no te puedo decir, hermano, mire, usted debe ser así y yo no lo estoy practicando. Eso es fariseísmo. ¿Sí están conmigo? Pórtate bien y no se hace esto y lo otro. Y si yo ni siquiera lo he practicado ni lo sé practicar, eso se llama fariseísmo. ¿Sí? Ok. Ahí es donde dice el Señor, dice, bueno, pues vas a la iglesia, das hasta diezmas, hasta ofrendas, hasta el otro, pero, ¿verdad? Dice, sacrificio quiero, ¿verdad? Pero que sea con misericordia. Dice, misericordia es guiar, es aconsejar, es dar buena dirección, es hacerlo con convicción, estar seguros que nosotros mismos lo estemos practicando, enseñar si vas a llamarle la atención a alguien, asegúrate que no lo vayas a ofender, ¿verdad? Sin humillar, sin aplastar. Estoy hablando, a veces hay gente que es capaz de ir a llamarle la atención directamente a la gente. El único que puede hacer eso, hermano, es el pastor, y a veces ni yo me atrevo a hacer eso. A veces por eso predicamos, por eso enseñamos, para ver si la gente capta, para no llegar al extremo de llamarle la atención. ¿Sí están conmigo?
Cuando tú dices, bueno, es que me predicó a mí, sí, era para ti. Pues ni modo que le predique a las vacas. No puedo, pues, ¿verdad? No tendría caso. Tal vez no, a veces, mira, uno a veces predica, enseña cosas y realmente no es para alguien especial. Es que simplemente esa persona ya traía ese problema. ¿Sí están conmigo? Yo recuerdo que a veces cuando predicaban y yo decía, este me está viendo a mí o something. ¿Verdad? Aunque a veces hay gente que pues sí te la dedica, ¿verdad? Y podría contarles algunas anécdotas, pero no las voy a contar por ética, pero Dios es el que dice, bueno, Dios dice al Señor, pues parece que me la están aventando a mí, pero pues tú juzga, ¿verdad? Y no es criticar si uno es dar y saber qué dar, es tener compasión por el alma de una persona antes, ¿verdad?, que otra cosa. Quiero que vayan a Mateo 23, hermano, que les dije que pues, lo pueden leer ustedes todo en su tiempo, esto es muy largo. Mateo 23. En Mateo 23 tú puedes ver todo, si lees todo el capítulo, todas las cosas. Aquí el Señor es más específico, aquí enseña todas las cosas que ellos hacían. Nomás voy a leer unos cuantos versículos del capítulo 23. Y estas personas estaban en el cargo no porque tenían compasión de las personas o tenían amor por las almas, simplemente estaban por el billete, por el estado político, estado social. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Y así pasa a veces mucho con los pastores, hermanos, solo están en la posición, no les importa a la gente, a veces no predican contra el pecado ya, a veces solo están ahí para que los mantengan, quieren tener ya, adquirieron un estado social, un estado político y están ahí nada más porque, pues, ¿verdad?, para no quedar mal, y pues si le están pagando bien, pues ahí están. Pero vas a encontrar iglesias que ya ni siquiera les predican el evangelio, ya predican pura filosofía y la gente está bien contenta, bien a gusto porque no les tocan ciertas áreas. Es una comodidad que es una fiebre que está pasando ahorita no solo con el mundo, las iglesias del mundo, sino también con esas iglesias. Mira, al punto que a veces que si alguien ve una predicación mía, dice, ese nunca lo voy a llamar a mi iglesia, jamás voy a predicar en mi iglesia. Tú dirás, ¿a poco así? Hermano, yo he escuchado hasta las mismas prédicas. Una vez un hermano en Fresno dijo, yo sé que aquí no me traen a predicar mucho porque saben que les predico feo. Ese día no sabemos ni dónde meter la cabeza, ¿verdad?, porque nos predicó feo el brother. Pero a veces necesitamos esa clase de prédica. Sí, de verdad, ¿no? Dice el 23:1, ¿ya lo tienen? Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, donde Moisés enseñaba, ¿verdad?, una escuela, se sientan los escribas y los fariseos. Dice el 3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice, hermano? Guardadlo, ¿y qué? Y hacedlo, mas no hagáis conforme, ¿qué dice?, a sus obras, porque dicen, ¿qué dice?, y no hacen. ¿Sí entendieron esa parte, no? El Señor le está diciendo, mira, estos haz lo que enseñan, porque sí enseñaban lo que era la ley, lo que era la palabra de Dios. ¿Sí están conmigo, man? Es como, digamos, yo te estoy enseñando la palabra de Dios, pero tú me ves que yo no estoy practicando la palabra de Dios. Entonces, o sea, tú no eres tonto. Tú te vas a dar cuenta.
si uno es fiel, si uno realmente se sujeta al Señor. ¿Están conmigo, man? Amén. Por eso él dijo, mira, haz lo que ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen. Ahí es donde uno tiene que tener discernimiento, hermano, y el hecho de que a veces, mira, hay gente, fíjate, escúchame lo que pasará, y yo he visto que hay pastores que tienen familia que anda mal, y ellos agarran eso de excusa para andar mal. ¿Ha pasado así? Digo, bueno, mira, esa gente no está siguiendo al Señor, están siguiendo al pastor. Yo sé que tenemos que seguir, a veces seguir a fieles, bueno, a gente espiritual o líderes, ¿verdad? Son los que nos enseñan las cosas. Pero hermano, el hombre puede fallar. Eso no significa que tú tengas ya ahí derecho a fallar también. O sea, si él se va a un pozo, tú también te vas a un pozo. ¿Verdad que no? Y aquí el Señor dice, bueno, ellos están enseñando la palabra de Dios. Dice, haz como dicen, pero no hagas como hacen. ¿Sí? Y hermano, eran fariseos. Volvemos otra vez a decir lo mismo. Eran hipócritas. Porque eran buenos buenos maestros, pero no practicaban la palabra del Señor. Mira, vas a encontrar predicadores que son tremendos predicadores. Te van a hacer hasta que llores y hasta que te hinques y muchas cosas. Y yo creo que algunos de ustedes saben de Cristo. ¿Te acuerdas de una vez un predicador que nos tocó el corazón? Yo creo que necesitábamos que nos llegara algo así, hermano. ¿Verdad? Y luego nos dimos cuenta que andaba haciendo cosas que no debían. ¿Se acuerdan? ¿No? Hace mucho tiempo. Nos quedamos así como, ¡wow! Y nos predicó a nosotros. Y hermano, pero ¿sabes qué? Sobre todo hay que agarrar el lado positivo de eso, hermano. Por lo menos Dios nos abrió los ojos y nos dimos cuenta quién era. Pero, hermanos, tenemos que agarrar el consejo del Señor aquí. Dice, haz como dice, pero no hagas como hace. ¿Verdad? Amén. Tú no quieres ser fariseo, tú no quieres ser hipócrita, tú no quieres ser llamado hipócrita por el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice el 4, mira lo dice el 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles, ¿qué es, hermano? De llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren, ¿qué es? Moverlas. O sea, mira, enseñar a veces es fácil. Un inconverso te puede enseñar, pero no cualquiera puede hacer las cosas. Y esto lo hemos visto muchas veces. Tenemos que tener discernimiento en muchas cosas, hermano, y conocer a Dios. Conocer su palabra, hermano, es para que nosotros tengamos compasión, tengamos misericordia por los demás. No es para que nosotros nos agrandemos. Inclusive en este pasaje, no lo voy a leer todo, pero en este pasaje llega un punto donde dice que ahí en el versículo 12 ustedes dice que el que se enaltece será ¿qué? Humillado. A veces uno puede llegar a un alto conocimiento o memorizar mucho la palabra del Señor. Yo he conocido mucha gente que memorizan la palabra del Señor y se vuelven fariseos como ellos son. O ellos se creen Dios. Déjame decirte que el tener conocimiento de la palabra de Dios, memorizar muchas palabras de Dios, no significa que tú vas a ser espiritual, o no significa que tú vas a ser misericordioso. Oh, hermano, yo cansado de ver gente así, que son buenos para pantallar. Pero dice, pero por sus obras los conocerán. Amén. Son nomás pericos, conocen la palabra de Dios, pero no la practican. ¿Estás conmigo, hermano? Quiero que, ¿cuánto tiempo nos queda, hermanos? 12 minutos. No quiero, hay un pasaje, pueden leerlo ustedes en su tiempo, les voy a dar el número
Ya lo conocen. Pues Lucas 15, del 11 al 32. Aquí habla, hermanos, se los voy a narrar un poco del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Amén. El hijo pródigo, hermano, es un ejemplo perfecto para este caso que estamos estudiando. El Señor nos da un ejemplo de dos hijos, ¿verdad? Dice que uno se fue al mundo, ¿verdad? Y gastó la heredad que le había dado su padre. El otro se quedó en casa, era fiel, era obediente, pero sin corazón. ¿Estás conmigo? Entonces el hijo mundano se va al mundo, derrocha todo el dinero que tiene y después se da cuenta que lo ha desperdiciado, que no tiene dinero, ya no sabe qué hacer y dice, bueno, pues voy a regresar con mi padre. Dice, él tiene, dice, me va a tener que dar. Y es que aquí nos está dando el ejemplo de Dios, hermano. Y realmente esto se está refiriendo a la salvación, porque Dios es bueno. Aquí está hablando más de salvación que de cosas materiales, porque a veces la gente ve el materialismo de esta cosa. El Señor nos da un ejemplo de una heredad para hacer una comparación con la salvación. Como el Señor, a pesar de que uno se va al mundo, que anda en cosas que no debe de andar y ya cuando caen en cosas pesadas y se arrepiente y regresa a buscar al Señor, hermano, pero por otro lado ves al fariseo, al hijo fariseo, el que nunca pasó por nada, en vez de estar contento porque regresa esta persona, empieza a tirarle, empieza a odiarlo, empieza a ver la paja en el ojo ajeno y no se ve en sí mismo, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Amén. Ahora, si nosotros vemos lo que pasa aquí, hermano, este hombre, si vamos a ver, si él malgasta todos sus bienes, yo siempre digo una cosa, el pecado tiene consecuencias, hermano. Si vas a gastar una heredad o simplemente te vas al mundo, te pierdes en el mundo, hermano, eso, el pecado tiene consecuencias. Y no hay necesidad que nosotros estemos todavía echando leña al fuego, porque el pecado se va a encargar de cobrarles. Y a veces lo que tenemos que hacer es orar para que regresen al redil, orar para que se arrepientan y busquen al Señor con todo su corazón. Y no estar viendo la paja en el ojo ajeno, estarlos criticando, hay que orar por ellos para que, ¿verdad? Porque mira, estar en contra de Dios va a traer problemas. Amén. Y alguien que se va al mundo, hermano, es alguien que está en contra de Dios. Amén. Dice Santiago 4, me parece, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Aquel que se va al mundo, hermano, él solo va a pagar por sus maldades. Amén. Y nosotros, si tú andas bien, si tú y yo andamos bien, gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios. Si tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos una iglesia, tenemos hijos, que nuestra familia está bien, bueno, dale gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios, ¿no? Amén. ¿Sabes una cosa? Realicé ahora que fui a Houston, que la verdad, hermano, debemos de pensar, cada vez que voy para allá, me asusta mucho ir en el avión. Hay una área ahí entre Nuevo México y Arizona, entre Arizona y Nuevo México, cuando vas de aquí para allá. Yo no sé por qué, yo creo que es una ruta diferente, pero esa cosa vibra, hermano. La gente va espantada. Vibra, pero feo. Y la gente se puso bien espantada. Yo creo que nunca los había visto tan espantados como ahora. Y me di cuenta, y me puse yo a llorar con miedo también. Y yo dije, pues yo debo tener miedo, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Pero aprendí algo tremendo de ese instante, de ese momento, en el que nosotros
Debemos orar siempre como si fuera nuestro último minuto de vida. Siempre te levantas y ora a Dios como si ese día va a ser tu último día. Pídele perdón al Señor. Amén. Amén. Derrama tu corazón. Porque no sabes si ese día va a ser tu último día. Amén. En la mañana cuando me levanté y dije, voy a pasar otra vez por donde mismo, dije, llegar a mi y me puse a orar y dije, voy a orar como si fuera mi último día. Amén. No sabes. No sabes. Amén. Te levantas a veces, ni siquiera ahí medio ora uno, ni siquiera pide perdón a Dios, ni siquiera ora uno veces para comer. De verdad, hermano, esto está fuera del tema, pero aparte, pues debemos de pedirle para que nos dé sabiduría y tener compasión los unos por los otros. Amén. Si queremos seguir como iglesia, si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios nos ame, que Dios nos vea con misericordia, que Dios nos vea con agrado, debemos de entender qué es misericordia. Amén. Que no nada más vengamos aquí, nos sentamos y creemos que estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó. Esto va más allá, amarnos entre nosotros, servir al Señor con todo nuestro corazón, ganar almas, hablar a la gente de Cristo, que la gente vea a Cristo en nuestro corazón. Amén. Si alguien viene, hermano, no lo estés mirando, no lo estés criticando, ámalo, invítalo, fortalécelo, agrádale, no pelees en frente de una persona nueva. ¿Sí están conmigo cosas? Amén. Son ejemplos, hermano. Porque, a veces, como les dije antes, a veces creemos nosotros que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Bueno, ya para terminar, ya según iba a terminar, ¿verdad? Quiero que vayan a Lucas 15. Ahí en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, pero vamos a leer del 1 al 7. ¿Me lo tienen, no? Amén. Voy a leer esto es una serie de parábolas que hay aquí. Dice Lucas 15, empezando el 1, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice, y los fariseos y los escribas, ¿qué dice, hermano? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿qué dice? Gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Están conmigo? Y de ahí es donde viene la parábola del hijo pródigo también. Es la misma, nos lleva al mismo punto. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciendo el Señor aquí, hermano? Que, oh, qué bien ya conoces a Dios. Oh, qué bien ya tienes iglesia. Oh, qué bien ya conoces tu Biblia. Oh, qué bien diezmas, ofrendas, todo eso. Pero que no se nos olvide la misericordia. Amén. El sacrificio, pero con misericordia. Hay que amarnos, hermano. Amén. Hay que amarnos unos con los otros. Vamos a orar porque el Señor nos visite.
Bendito Dios, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de estar reunidos en su nombre, Señor, y ver las tremendas enseñanzas que el Señor Jesucristo daba a la gente y cómo todavía aplican en nuestra vida. Qué tremenda bendición ver esas tremendas enseñanzas, esas parábolas que el Señor enseñó a esta gente hace más de 2000 años. Que no se nos arruga el corazón de ver cómo había gente que no tenía corazón por los demás. Y a veces también nosotros podemos llegar a esas situaciones. Oh Padre Celestial, yo le pido que nos dé amor por los demás, que nos amemos unos con otros, que Cristo se refleje en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro vivir. Oh bendito Dios, bendiga a su pueblo, Señor, porque su pueblo vale mucho y necesitamos su pueblo, Señor. Yo le pido que nos lleve, que nos lleve más allá, Señor, de lo que hemos adquirido ahora, que nos dé más conocimiento de usted, Señor. Sobre todo que nos dé compasión y amor por los demás. Y se lo pido todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Okay.